ni es de Medina. Es buen cristiano. Nada de musulmán. Cree en Dios y las ciencias. Voló de Harvard y cayó aquí. Con ustedes, Richard Medina. Y directamente desde la Meca, el hijo favorito de LeBron, Richard Medina, con nosotros aquí en cabina. Las nuevas medidas que se están implementando en la República Dominicana. Bienvenido, Richard. Muy buenas tardes, para mí es un placer estar de nuevo con ustedes y simplemente... ¿Tú viste cómo el ímpetu con el chinita cuando hablan de LeBron? Y simplemente decir que LeBron ha tenido que salir de los Lakers buscando un quinto anillo a ver si llega, le cae atrás a Jordan. Chasing Jordan se llama. Chasing Jordan. Qué bastante. Lo me provocó. Richard, el maginazo. Wow. Aspectos positivos. Vamos a ver. Comencemos por la parte buena. ¿Qué? ¿Quién? Una bomba que está explotando. Un ticket. Un gobierno que anda de chapulinada en chapulinada. Bueno, entonces Como el Chapulín vamos Colorado. a ayudarlos. Vamos Mire. a ayudarlo. Comencemos por la parte buena. Bueno, Elementos positivos y explique por qué, cuál es el beneficio para el ciudadano, para las personas físicas, entiéndase para la gente, y para las personas jurídicas, entiéndase para las empresas. para el año que viene, aquellas microempresas no van a tener que pagar el anticipo. Recordemos que el anticipo es una medida que, si bien no recauda más, no te hace a ti pagar más impuestos, sí te afecta el flujo de caja, porque te lo cobran antes de tú incluso facturar lo que sea que tú estés vendiendo, el servicio que proveas. Entonces es positivo para microempresas no tener que pagar el anticipo a partir del año que viene, desde el punto de vista de flujo de caja, es decir, de tener que buscar dinero que él todavía no ha cobrado. Las pequeñas empresas ahora van a hacer 3 pagos a partir del año que viene también. 50% del anticipo, 30% del anticipo, el otro pago, y un último pago de 20% del anticipo. Pienso que eso debieron llevar a que las pequeñas empresas, eso el año que viene, para 2027, okay, debieron llevar a las microempresas, a las pequeñas empresas, a eliminar el anticipo también. No hacer esa aglomeración, porque al final tienes que buscar mucho dinero de tu flujo de caja para pagar ese inicial 50%. Entonces yo creo que eso es positivo, es algo que yo en lo personal pedí varias veces, que había que eliminar el anticipo para las microempresas y también para las pequeñas. Lo otro que yo creo que es positivo es todos estos temas vinculados con las ventas de inmuebles. Si tú eres una persona que tienes más de 65 años y vendes tu inmueble, pues tú no pagas ese impuesto a la ganancia de capital. Y eso es positivo, entre otras cosas, porque hay mucha gente aquí que vende su casa y tiene un contrato de venta bajo el colchón, pero no ejecuta la transferencia del inmueble. Y luego ese que compra vende de nuevo y tiene también un contrato de compra-venta y no ejecuta la transferencia del inmueble. Entonces esa persona que lamentablemente no hace esa transferencia de manera ya legal, pues se expone a que si fallece el vendedor inicial, tienen un lío, porque entonces hay que hacer determinación de herederos y muchísimas cosas para hacer la transferencia del inmueble. O sea que yo creo que esa medida en particular es bastante positiva. Sí, sin duda. Igual aquellas vinculadas con transferencia de inmuebles en vida cuando los padres se lo pasan a sus hijos. Ahora va a pagar un 3%, que es lo mismo que el costo de adquisición de una vivienda. Ya tú no tienes que esperar fallecer para hacer esa transferencia. Y tú lo puedes, si tú eres un padre que tienes bienes materiales, tienes inmuebles, bueno, hacer la transferencia a tus hijos en vida y resolviendo tu tema de herencia en vida. Yo creo que eso es positivo porque lo iguala con el 3%, que es precisamente la tasa de impuesto por compra de bienes inmuebles. Entonces, tenemos eso. A ver qué más anoté acá. No, el selectivo, la eliminación del selectivo a los seguros. Los seguros de vida, plazo, claro que sí. Que ahí yo entiendo que eso debieron llevarlo al plano de las personas físicas, porque aquí prácticamente nadie tiene asegurada su casa ni su apartamento, prácticamente, a personas físicas. A individuos, no jurídicas, claro que sí, a individuos. Ese selectivo debió ser eliminado para mí. Yo estoy de acuerdo, Es un avance. Que Dios nos libre, terremotos, etcétera, huracanes, que ahora entramos a la temporada de huracanes, y aquí no hay cultura de asegurar apartamentos, casas,
¿no? Y es un riesgo, una contingencia para el mismo gobierno. Pero porque al claro. final, imagínense que ven, Dios no lo quiere, un terremoto, barre con 50 edificios, ¿dónde va a vivir la gente? O sea, tiene el Así gobierno es. que aportar, porque hay mucha gente tiene un patrimonio invertido en una casa, en un apartamento. El aumento del 3% del impuesto sobre la renta pudiera tener efectos en la inversión, en la generación de empleos, en la reinversión. Claro que sí. Pudiera ser traspasado. Mire, pudiera ser traspasado. hay que ver cómo se va a operativizar eso junto a la depreciación acelerada que le dieron a las empresas. Si ese es el caso, yo creo que Explica lo que es la depreciación acelerada es que usted por compra favor. una maquinaria Ajá. y el valor que esa maquinaria tiene, usted la puede ir depreciando, es decir, bajándola de su libro contable con efectos de pagar menos impuestos de una manera. Si es acelerado, es que baja más rápido. Entonces, Claro, si baja más claro. rápido los primeros años, usted paga menos impuestos en esos primeros años. Entonces hay que ver cuál es el cálculo o qué hacen las empresas, porque a veces uno cree que las empresas son automáticas. No, las empresas están dominadas, están manejadas por individuos que son muy inteligentes y lo que hacen es que buscan la manera legal, obviamente, de que les permita pagar menos impuestos. Entonces es una medida del aumento del 3% de la tasa de impuesto sobre la renta, que uno, hay que ver cómo viene junto a la depreciación acelerada y dos, imaginémonos que no hay efecto de depreciación acelerada y que las empresas van a pagar completamente ese nuevo 3%, pues de ser ese el caso, las empresas sí hacen su proyección de ganancias. Es decir, las empresas dicen, yo voy a ganarme 100 y sobre esos 100 tenía que pagar el 27, pues me quedan 73. Si yo tengo que pagar 30, me van a quedar 70. Para yo tener el 73 que originalmente tenía pensado, ¿qué debo hacer? Bueno, ahí viene una combinación más que nada de aumento de precios. Porque en el mercado dominicano los precios son típicamente muy rígidos, es decir, es difícil que bajen. Entonces las empresas se aprovechan y pueden aumentar precios en una proporción con tal de tener el mismo nivel de ganancia que tienen ellos proyectado antes del aumento de impuestos. O sea que una parte de ese aumento, de ese 3% de impuestos sobre la renta, se va a ver en aumentos de precios de los bienes y servicios que proveen esas empresas. La deducción educativa es positiva. Es muy positiva, no es tan grande como uno Así puede es. pensarlo, pero es positivo y yo creo que manda una buena señal de cara a esa sufrida clase media, entre la cual yo me incluyo, que pagamos muchísimos impuestos cuando tenemos un emprendimiento, pagamos muchísimos impuestos cuando somos asalariados, pagamos muchísimos impuestos de ITEVES y selectivos, y que nunca recibimos prácticamente ningún servicio. O sea, uno paga su educación privada, paga su salud privada, el seguro es privado, el transporte es privado, hay que pagar la gasolina. Entonces, bueno, que te permitan compensar, aunque sea poco, adicional, con gasto educativo, yo lo veo bien. Aspectos negativos. Bueno, ya hablamos del impuesto sobre la renta a las Sí, empresas, claro, a las empresas claro. grandes. Segundo, yo creo que es muy distorsionador lo que voy a decir ahora, es el impuesto a las transferencias bancarias y los cheques. Sin dudas. Y me Excesivamente. dio apuro porque veo a mi amigo Alejandro W. Fernández, argentario. Le digo, caramba, vi tu artículo brillante, ciudadanía financiera. Pero cuando tú ves el tema de las transferencias, tú dices, ¿para dónde vamos? Un abuso. Al efectivo. Otra vez al efectivo. No, y en un país donde 2/3 solamente de la población tiene una cuenta bancaria, o sea que hay más de 1/3 que no tiene, uno debe moverse a incentivar, Facilitarlo. claro, para que la gente use canales digitales y se bancarice. Así es. Perdóneme que yo no estaba aquí. ¿Y es verdad que en las gasolineras hay que pagar en efectivo la gasolina? Bueno, están en negociaciones, pero mientras tanto fuera Verifone. Pero Pero ahora tiene- y empezaron tienen razón la conversar gasolinera. Y dicen que lo están aceptando de nuevo, porque están negociando de nuevo. Fuera Salió la noticia Verifone. hoy lunes. ¿Qué más negativo? Pero en algo. ¿Qué más? Yo diría que los $10 adicionales a la tarjeta de salida, el impuesto a la salida de los viajeros, Un golpecito. es un golpe, claro. Aquí recordemos que los pasajes aéreos son muy caros. Cari, sí. por los sí. impuestos y las tarifas y tasas aduanales y aeroportuarias que tenemos. Entonces, seguirle poniendo más dinero a los pasajes aéreos al turismo, yo creo que es contraproducente. O sea, nosotros, a pesar de que el turismo está floreciendo y sigue creciendo, pero es hasta un punto. O sea, no podemos tampoco abusar o comernos la gallina de los huevos dorados. Perfecto. Vamos a ver rápidamente. Simplificación tributaria. ¿Sigue complicado el tema? La simplificación, en el RCT. sentido, la facilidad. Yo creo que avanzaron con el RCT. Esa maraña. Yo creo que organizaron o pusieron en el Código Tributario la ley
cómo hacer o hasta dónde llegar con los acuerdos tributarios, qué quitar, hasta dónde llega la mora, hasta dónde llegan los intereses indemnizatorios, lo cual es positivo. Organiza un poco la manera en que se hacen los acuerdos de pago, lo cual es positivo porque le quita discreción al funcionario de turno que esté negociando con un contribuyente en DGI. Pienso que el RCT al ampliarlo es positivo, pero la queja es que no todo el mundo, a pesar de que tiene quizás los méritos que cumple, logra ingresar al RCT. O sea que hay como un cuello de botella ahí para entrar. ¿Por qué el gobierno no se atrevió a llamarla por su nombre? Reforma tributaria. Bueno, yo le llamo reforma tributaria, usted también. Claro, yo también. Porque le quita dinero. Yo le digo el maginazo. Le quita dinero del bolsillo a los hogares, a las familias. No me mates, Magino, no me mates. Le quita dinero del bolsillo a la familia y de las cuentas a los empresarios para dárselo al gobierno. Es una reforma tributaria. ¿Qué usted estima que va a ingresar al gobierno? Este año, 15, 18 mil millones de pesos. Nada más. Bueno, pero que empieza en 6 meses. Y la medida grande, que es el impuesto sobre la renta, aunque empieza de ahora, pero se cobra el año que viene, porque la mayoría de las empresas ya pagó. El gobierno no le ha dicho a nadie finalmente cuál va a ser su sacrificio. No le ha dicho, mira, yo voy a tumbar aquí de verdad, aquí. Para mí hay un tema moral de por medio. Vamos a esperar, debe venir por ahí el presupuesto reformulado, que ya del 1 de julio se puede sacar. Ojalá que ahí vengan grandes reducciones de gasto. Ahorita, casi en breve, Maribel Contreras estará con nosotros. ¿Con quién, Maribel? Con Raúl Martí. Raúl Martí. Martí, un apellido grande, Y ese poderoso Martí, el apóstol de la libertad. Pero dos tendencias rapiditas, dos tendencias rapiditas. Arranquen ahí. Número 1, hay que decir que es tendencia en redes sociales Cabo Verde. Cabo Verde es tendencia precisamente porque llegaron a su país y se hizo todo un desfile con relación a su llegada, pero no solamente por el hecho de que llegaron y que le fue bien, sino que ahora también incluye grandes acuerdos comerciales, el portero, lo que le da mayor visibilidad al país. Mucha gente, según dicen las autoridades del país, mucha gente está interesado en ir a conocer qué es. Hasta yo voy para Cabo Verde. De igual manera, siguiendo con las tendencias del Mundial, desde México, en el día de ayer, precisamente en la última participación de México en el Mundial, México contra Inglaterra, las marcas y el país le pidió a sus marcas, no al inglés, que por favor utilizaran en todas sus promociones español. y todas sus campañas publicitarias castellano, español, mexicano, a raíz de que era una guerra de español contra inglés, México contra Inglaterra. Entonces, ¿cómo fue que pasaron a llamarse No las inglés, marcas? todo en español. Exacto. Todo en español. No usar todo lo que los fueran como términos, prompts o copies gringos. que normalmente Exacto, uno no. conoce, o los slangs que tienen en inglés. En pues, vez de mejor decir que sean en scrolling, que español. pusieran deslizar. Exacto. En Burger King, el rey de la hamburguesa. Rey de la hamburguesa. Eh. Nosotros ¿Y qué más? Ellos le dicen Burger King en España. Bueno. Seguimos